Y el último punto es el de la transparencia. Acá también la Corte tuvo un compromiso con la transparencia. Vuelvo a repetir, las audiencias públicas creo que para el 2006 no era para nada común. Después, cuando le ordena al Estado implementar un sistema de información pública ambiental, cuando le dice, y aparte de implementarlo, vas a tener que adoptar sistemas internacionales de medición para que te podamos evaluar. Y que todo esto sea público. Y después también le impone a la CUMAR y a los estados demandados que hagan pública información sobre la calidad del aire y del agua, y también que sea pública las empresas que tienen un impacto negativo relevante, o en realidad lo llaman agentes contaminantes. Y todo es público. Bueno, y acá llegamos a CERCLA. Cuando yo creo que la Corte, al decidir como decidió, y que lo tuvo que hacer justamente para derrocar este feroz atrincheramiento, creó algo similar a CERCLA. ¿Qué es CERCLA? Como les decía, es una norma de los Estados Unidos de responsabilidad y remediación ambiental de 1980, luego fue modificada varias veces, pero principalmente establece que se faculta a una entidad federal a remediar un sitio contaminado, y luego le permite perseguir el cobro a los causantes del daño. Por supuesto, esta norma establece unas cuantas cuestiones más muy diferentes a nuestro derecho, que no están en Argentina, como por ejemplo en responsabilidad ambiental, quiénes son los causantes. Es muy diferente a lo que tenemos en nuestro derecho. Pero bueno, yo quiero hacer foco en esto, que se faculta al Estado a remediar y luego a repetir. Y como les decía, no encuentro que sea lo que dice, por ejemplo, la Ley General del Ambiente. Y acá me pongo a pensar por qué decidió de esta forma. Y digo, bueno, porque tampoco había otra forma para decidir. Estamos hablando que solamente había 44 establecimientos industriales demandados, cuando hoy en día, según la CUMAR, hay 22.000. Y aparte, en todo caso, ya con 44 establecimientos demandados, hubiese sido muy, pero muy difícil que se pongan de acuerdo en cómo remediar. Y aparte tampoco hay que olvidar que el Estado también estuvo incumpliendo sus deberes, y hay cuestiones de incumplimientos en desagües cloacales, en control de basurales ilegales, y también en provisión de agua potable. O sea, la contaminación no es solamente de origen industrial. Entonces, como venía diciendo, la Corte implementó algo que a mí me parece muy similar a CERCLA, y por eso hice este cuadro, que no lo voy a explicar, pero está en el artículo, en el cual yo puse las normas de CERCLA y las comparé, los artículos de la norma CERCLA, y los comparé con este nuevo sistema que tenemos para la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces hice, digamos, una mezcla con la ley de creación de la CUMAR, con normas, con las decisiones de la Corte, con normas del Código Civil, de la Ley General del Ambiente, y bueno, fui tratando de buscar paralelos. Pero no lo voy a explicar ahora, aparte se ve chiquito. Bueno, por último, yo tengo algunas dudas con respecto a la causa. La principal duda la principal pregunta que me hago es cómo decidirá en un futuro la Corte la responsabilidad del causante del daño. Puede ser que la Corte nunca lo resuelva, pero digamos hay una sentencia que dice que lo va a resolver posteriormente, así que imaginemos que en algún momento lo va a resolver. Y cómo lo va a hacer, no lo sé, porque si son solamente 44 los demandados, cuando según la CUMAR ahora hay 22.000 establecimientos con un posible impacto ambiental sobre la cuenca, la verdad que no sé cómo se van a establecer los nexos de causalidad, etcétera. Y por eso esto me formula nuevas preguntas, y me pongo a pensar, por ejemplo, si la Corte resolverá esta cuestión también de una manera tan novedosa como vino haciendo hasta ahora. Por ejemplo, si seguiría aplicando cosas similares a CERCLA, hay gente que entiende que CERCLA, esta norma, digamos, endilga responsabilidad ambiental, aún sin que sea tan claro el nexo de causalidad, por ejemplo. Entonces me pregunto, no lo sé, parte de la imaginación también quizás dice, bueno, que respondan o que se repita los costos de la remediación a las 22.000 establecimientos. Obviamente suena un poco loco, pero también hay que pensar que ahora la Corte hizo algo similar. Dijo, no sé quién es el causante,
pero que responda el Estado, digamos, que son todos los contribuyentes. También, digamos, socializó un poco el costo de la remediación. Entonces, así que me pregunto a eso, ¿cómo es que la Corte lo va a resolver? Y la segunda pregunta que me hago es si esto es un precedente o no es un precedente. A ver, me imagino, no lo sé, en Tucumán, si por un sitio contaminado, que no esté tan claro el causante, si se puede presentar un grupo de ciudadanos, alguna ONG diciendo, señor juez, nos cuesta ver quién es el causante, pero que responda el Estado. Y después que se repita. Hoy en día yo no lo tengo visto, creo que va a ser bastante entretenido para todos si empiezan a pasar estas cosas. Y aparte, bueno, por supuesto, para la protección ambiental y para la salud de las personas. Y por último, algunas conclusiones o una conclusión. Creo que la sentencia de la Corte y cómo llevó todo el caso fue bastante buena. Por eso no voy a hablar de la implementación y cómo está costando implementar el plan de remediación, porque está costando mucho, sino más bien el rol de la Corte. Y creo que fue muy buena y creo que logró, al menos esa fue la intención de la Corte, mejorar el medio ambiente y la salud de las personas, pero también, y creo que también es muy importante, intentó mejorar la calidad democrática de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque tuvo un compromiso con la transparencia, con la participación ciudadana y con lo que estos autores llaman accountability, que es la rendición de cuentas del funcionario. Entonces, entiendo que, aparte de intentar mejorar el ambiente, creo que la sentencia de la Corte enriqueció las instituciones democráticas. El primero. No, el primero de todo. No, es un Word, sí. Son unas notas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por venir, por ese ánimo de seguir al Riachuelo a esta hora. Y en primer lugar, bueno, felicitarla a Florencia por esta iniciativa, al Centro de Derecho Ambiental, a la facultad. Y agradecerle mucho a los que hablaron antes que yo, porque realmente han facilitado muchísimo lo que pensaba decir, me han obviado toda la historia, que fue muy, muy bien relatada. Básicamente no puedo más que coincidir con esta descripción por un lado y con la reflexión que se hizo sobre cómo se llegó a la sentencia en el año 2008 y el rol que jugaron todos los actores, lo cual nos da cuenta y nos va adentrando en la idea de la complejidad que tiene esta causa. Es una causa y una situación donde la justicia finalmente, llevada por una historia, no desde la nada, se mete en un tema en el que no solía meterse, donde no solía meterse nadie, ciertamente. Una historia de la metáfora del atrincheramiento creo que es muy gráfica en este sentido, donde nadie terminaba de encarar esta cuestión, en parte por la enorme dificultad. Un río pequeño en el medio de una gran ciudad que fue creciendo básicamente sin considerarlo, y es probable que el Riachuelo se haya visto superado por lo que le sucedía alrededor hace mucho tiempo. Algunos hablan, sí, de 200 años, de que este río es un río muerto. Es muy difícil hoy responder a esa pregunta que tal vez todos tenemos, es, bueno, ¿y qué pasó hasta ahora? ¿El Riachuelo está mejor? ¿Cuál es el balance? Y no voy a responder a eso. En este momento se están dando audiencias públicas en la Corte. Es probable que en ese ámbito podamos escucharlo la semana que viene. La Corte fijó la audiencia, va a continuar el jueves de la semana que viene, a las 10 de la mañana. Así que todos están invitados a ir. Probablemente ahí escuchemos un poco más sobre qué es lo que se hizo hasta ahora. Sí podemos decir que la situación se desestabilizó de alguna manera, y que hay una gran actividad en el marco de un proceso de ejecución. Y de eso quiero hablar un poquito, reflexionando
a la luz de 4 años de seguirlo de cerca, y creo que ya tenemos el suficiente, ha pasado el suficiente tiempo y se ha experimentado lo suficiente como para empezar en un ámbito de reflexión como el que nos propone la universidad, a sacar algunas ideas, algunas conclusiones para el futuro, porque ahí se anunció que yo iba a hablar del futuro. Todavía no tengo ese don, pero puedo intentar imaginar un futuro deseable desde el punto de vista de haber seguido un poco esta cuestión.